Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio con ustedes, las crayolitas hermosas que integran este proyecto de un podcast. Me presento, soy Maggie. Hola, soy Gloria. Hola, soy Ale. Hola, soy Sin. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo pues experiencias que van a enriquecer a nuestros compañeros, colegas, maestros, maestras de los diferentes niveles. Y pues hoy nos encontramos para hablar sobre un tema también muy importante en este plan y programas de estudios que tenemos, como son los ejes articuladores. Bien, ejes articuladores. Y de ahí me interesaría que reflexionáramos acerca de lo que son los ejes articuladores. Claro. Tú nos dices, tú nos vas diciendo. Los ejes articuladores, a ver, Ale. Ok, bueno, en el Plan de Estudios 2022 nos habla que los ejes articuladores son la conexión, la doble conexión entre lo que hay en la realidad y lo que van a aprender. Realmente es el proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que tenga un significado para el estudiante, para el niño, niña, adolescente, joven. Entonces, estos ejes articuladores, como dicen su nombre, van a articular todo lo que van a aprender los niños y que tenga sentido para él en la realidad, porque de nada serviría que el niño aprendiera sobre los números si no tiene una realidad, no tiene una relación con la realidad. Entonces, por eso de allí viene el nombre de eje articulador, que son 7, ¿verdad? Así es. Bueno, es de dónde partir. Tenemos mucho contenido, tenemos muchos conceptos, tenemos mucha relación del plan de estudios y como escuchamos en los episodios anteriores ya platicamos acerca de los 4 elementos que fundamentan el plan de estudios. Bien, están y cómo los voy a relacionar. ¿Con qué? Un eje articulador, es de dónde partir la relación de todo el contexto de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la sociedad en general. Recordemos que tenemos una lluvia de muchísima información y es el engranaje. Siempre relaciono como ese engranaje que nos va a ayudar a ir avanzando, a ir relacionando para que todo pueda tener, una relación. Y todo me refiero a los contenidos, la integración curricular, la cuestión de... Voy a avanzar un poquito a decir la cuestión de los proyectos que más adelante vamos a trabajar o platicarlo acerca de eso. Como los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que nos puedan entender un poco más en casa, ¿no? Todo esto que se va dando a través de la relación entre el docente, alumno, la comunidad. Los padres de familia, o ¿cómo lo ves, Glo? Yo, perdón, estoy reviviendo. Vamos. Yo siento que, como hace ratito lo platicábamos, porque siempre previo a estar aquí, echamos la plática. Siento que los ejes articuladores son esta conexión entre lo que se debe de enseñar y la sociedad en la que nos encontramos. Por eso encontramos que es inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, vida saludable, o sea, son cosas que son cotidianas en nuestro quehacer en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo siento que la razón de ser de estos ejes articuladores es que para las niñas y los niños, para los docentes, los adolescentes y para los docentes sea más fácil vincular estos aprendizajes que en algún momento dado podamos brindarle a nuestros alumnos para que puedan reaccionar o los puedan utilizar en su vida diaria. No siento que de ahí parte esta cuestión de los ejes articuladores. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Como así una es. analogía, analogía podría ser este engranaje, ¿no? Esta forma de unir, de que lo agarre. Yo lo veo así, no sé ustedes, como esta parte, esta célula, o no sé cómo decirlo, que agarra la realidad con el proceso de enseñanza-aprendizaje y trata de unirlo o lo une teniendo un sentido y que realmente, exactamente, que enlaza para que el niño tenga sentido de lo que va a aprender y no esté desfasado de la realidad. Una proyección a lo que se va a enfrentar. Eso es bien importante, que tengamos en cuenta que todo lo que le enseñemos a las niñas y a los niños en nuestro salón tiene que tener un porqué para aplicarlo en la realidad. Yo siempre digo, o sea, muchas veces nos enfrentamos a que en la prepa nos enseñan cálculo diferencial, etcétera, física, y que química, X por Y es igual a Z, y si mido la velocidad en la que va el tren y tú
en algún momento tu vida te dices, bueno, ¿y eso en qué momento lo tengo que aplicar, no? O dónde lo tengo que aplicar y no sabes. Paréntesis en esa parte. O lo haces de manera ya muy automática. Entonces, este sentido de los ejes articuladores es que las niñas y los niños puedan aplicar todo lo que les enseñamos en la escuela, en su hogar y en la escuela, obviamente, en su vida cotidiana, como que haya esa relación y no sea una enseñanza vaga, pues. Siempre manejábamos antes el aprendizaje significativo y creo que se tiene que retomar muy bien y tenemos que tener en cuenta eso como docentes. Y en si no lo relacionamos, el conocimiento que nosotros estemos brindando para ellos no va a ser un conocimiento significativo y sobre todo no van a saber en qué momento usarlo en su vida y eso es lo más relevante. Paréntesis aquí en lo que comentó Glo, de que el cálculo, que la química, que la física, en su momento decimos, ¿esto para qué? O sea, no voy a ir a la tienda y me va a decir la señora, o sea, sáqueme la raíz cuadrada de tal. Pues claro. Pero por eso estamos en esta charla, porque los ejes articuladores nos enfocan en que debemos hacer nuestro mejor trabajo en la proyección de la realidad. ¿Por qué digo esto o por qué hice el paréntesis? Porque el cálculo, la química, tienen una razón de ser. Claro. Y es el pensamiento matemático. Es ayudarnos a analizar, a reflexionar, a poder solucionar problemas. Sí, tienen una razón de ser. ¿Qué ha pasado? Quizás no hemos orientado la razón de ser de que exista un cálculo, una química, una física. Exacto. Quizás podríamos estar aplicando o sugiriendo el aplicar esas materias con cuestiones que de verdad son parte de la realidad, que sean más prácticas, que sí sepas hacer cálculos diferenciales, que sí sepas desarrollar ese pensamiento matemático, pero con cuestiones reales, que con cuestiones de nuestra comunidad, con algo alcanzable y que no lo veamos como, mi cerebro dijo inservible, bye. Entonces mi razonamiento matemático es pésimo, en lo personal es pésimo, porque yo dije, no me sirve. ¿No les pasa que en algunas, bueno, a mí sí me pasaba que en algunas materias como que mi cerebro se apagaba y no prestaba atención? Y no te acuerdas de lo que aprendiste. Sí, ya no me acuerdo y al momento de aplicarlo, digo, inservible. Ajá, sí, claro. O sea, y lo pudimos haber desarrollado perfectamente, ¿saben? Bien. Entonces, a mí me pasó que estando en iniciales, el capítulo anterior hablamos un poco de eso. Me dieron una tutoría de matemáticas de primaria y la persona que fue mi tutor me enseñó a hacer las divisiones. Yo me había olvidado de cómo dividir, porque es bien fácil de agarrar el teléfono y entre esto y ahí está. Pero yo me había olvidado de cómo dividir y ese aprendizaje se me quedó bien grabado porque la maestra, porque era una maestra de primaria, de comunitario, me enseñó con peras y manzanas cómo se hace la división. Y estuvo padre, pues ya quedó un Pero ¿sabes por qué? Porque ya sabes cómo lo vas a utilizar en la realidad. Y por eso los ejes articuladores ayudan a los docentes a poder tener la relación entre lo que hay real y en lo que debemos aprender, porque fortalece tanto cognitivamente como social, como en todos los sentidos, como sujetos integradores. Por eso aquí es muy importante, gracias, Crayolitas, estos puntos de vista que nos dan, porque nos dicen que aquí los ejes articuladores son el punto crucial también en el momento de la didáctica que tenemos nosotros como docentes y lo que vamos a realizar con nuestros alumnos, de lo que tenemos con nuestros alumnos, de esa realidad en la que se encuentran nuestros alumnos, qué de lo que nosotros queremos impartirles a nuestros alumnos, pero qué de lo que tiene el alumno. Entonces es el punto de encuentro, como lo dicen acá, el plan de estudios, no, que estos son lo que hacen el complemento de los ejes articuladores hacia lo que nosotros queremos lograr en nuestros niños. Y como decía Glo, lograr ese aprendizaje significativo y no olvidarlo, porque realmente y justo es lo que nosotros como docentes queremos dejar en nuestros alumnos, ¿no? Esa huellita, ese granito de arena para que realmente sea perdurable, que realmente tenga ese recuerdo, decir, sí, es que allá lo aprendí así, no, o como decía así, no, es inservible, o sea,
o sea, no le tomó importancia, no le dio el sentido, el sentido importante que a diferencia de nosotros, ¿no? Que a lo mejor tú dices, sabes que sí, tú lo pensabas así, pero realmente no te enfocaste en esa realidad del alumno, pues también no vas a lograr que ese aprendizaje realmente sea significativo. De allí la importancia, ¿no? De estos ejes articuladores, y como ya lo mencionamos, son 7 ejes articuladores, de los cuales pues son los complementarios para nuestro trabajo en el quehacer docente también. Entonces, en esta charla que vamos a tener el día de hoy, que ya estamos teniendo el día de hoy, también quiero que iniciemos con este primer eje articulador, que es la inclusión. Fantástico. Creo que no estamos desfasadas, ¿no? de este concepto, porque yo creo que ya en planes y programas anteriores ya veníamos con conociendo este concepto profundizado. Sin embargo, recordemos que el enfoque humanista que nos marca la nueva escuela mexicana, el concepto ya de inclusión ya no se queda no solamente en cómo es realmente mi alumno, qué tiene, qué no tiene, cómo lo incluyo, o sea, sino el concepto es bastante amplio. Así es. Sí, es bastante amplio, y aquí es donde tenemos que ver la realidad en la que se encuentran nuestros alumnos, en lo que tienen nuestros alumnos, lo que tienen a su alcance nuestros alumnos, y que yo de docente tengo que buscar para realmente lograr que esta cuestión de la inclusión se logre, ¿no? Entonces, es importante nosotros también conocer acerca más de este eje articulador, ¿no? Entonces, ¿qué me dice Sin? Perdón. Hacer el paréntesis yo quería ahora. meter mi cuchara. No, yo creo que es importante que a partir de esta introducción que nos haces, Maggie, definir que la palabra inclusión no solo está determinada para cierto sector de la humanidad. Estamos hablando de las personas con alguna discapacidad o con alguna barrera de aprendizaje. Más que una barrera, sino alguna, ¿cómo se llama? Perdón, no recuerdo el concepto. Discapacidad, necesidad educativa especial. Bueno, la vamos a encerrar en discapacidad y discapacidad. Que va más allá de ese concepto. Y tenemos erróneamente inculcado el que es inclusión, porque es un niño con alguna discapacidad, hay que meterlo a la escuela. Así es. Eso es la inclusión. A la escuela regular. Sí, a la escuela regular. La escuela regular es de estar de lunes a viernes en una institución. Esa es la inclusión. O sea, para la sociedad, eso es la inclusión. Que te hago paréntesis y por eso comentaba, ¿no? Justamente eso es lo que teníamos anteriormente. A eso teníamos. Yo siento que no es anteriormente, yo siento que sigue siendo actual. Bueno, sí, quizá, Ajá. y que esto es lo que está haciendo la nueva escuela mexicana, ¿no? Cambiarnos ese chip o ese panorama que teníamos, ¿no? Como dices, tenemos, ¿no? De la inclusión, que no solamente se queda en esta cuestión, ¿no? Que es amplia, que es profunda, ¿no? Y que debemos de conocer bastante para poder nosotros ahora sí que desarrollar las mejores estrategias con nuestros alumnos. ¿Y en qué parte? Y continúa, Glo. Bueno, yo quiero hacer una comparación. Perdón. Por ejemplo, en el plan de estudios anterior se hacía esta comparación y esta queja y se ponía siempre el dedo en el renglón sobre que el plan formaba sujetos cuadrados, cerrados, que tenían que hacer, ¿no? Se escuchaba mucho esta frase de que se formaba personas que hicieran, más no que pensaran, que no reflexionaran. Entonces, lo que nos está invitando el plan de estudios y ahora con estos ejes articuladores y en especial la inclusión es entender que somos diversos, que somos diferentes y que cada uno tiene una cualidad, tiene características únicas. Formas de pensar, etc. Exactamente, y que podemos nosotros formar parte de una comunidad con todas estas diferencias. De allí radica el humanismo, de entendernos a todos, y este concepto también de otredad, ¿no? De entender al otro, no solamente de porque te entiendo y porque estoy contigo, sino ponerme en la situación de la comunidad, de que todos somos uno. Entonces, el concepto que se trabajaba, que se decía mucho, era la globalización, ¿no? Globalizar, ¿qué significa? Que todos sean formados con la misma tijera, que todos sean formados con la misma, el punto de vista, y allí viene la evaluación que decíamos, ¿no? ¿Por qué la evaluación estandarizada? Porque todos aprendemos igual, porque todos sabemos lo mismo, porque todos debemos de tener lo mismo, y no es así. Memorizábamos. Exactamente. Memorizábamos que mucho. Aunque
aunque la memorización no es mala, que ese podría ser otro punto, pero después quizás la memorización mecánica, serían como robotitos. Decía, Hugo Semmelmann. Sí ubican una imagen que siempre sale en el Facebook de una maestra, creo que es un maestro, me encanta, que le está cortando los pensamientos. No, están como que pasando los niños, está en saliendo una del máquina salón, tipo, ¿no? y los que ya salieron tienen la cabeza es un cuadrito y los que vienen las cabecitas son de distintas formas, entonces, y el maestro está con las tijeras, entonces te da a entender eso que decías, la globalización de que antes, esperemos que antes y en otro planeta se estandarizaba de esa forma, ¿no? Sí. Todos tienen que aprender lo mismo, sea cual sea la forma de aprendizaje que tengan, no me importa, yo les enseño esto, y ahí va. De hecho, a eso iba, ¿no? Hugo Semmelmann menciona en uno de sus textos que nos quieren robotitos, decía, la globalización requiere robotitos. ¿Por qué? Porque es humano porque hace, pero no piensa. Entonces tiene que realizar lo que le pidan y no nos invita a reflexionar. Lo que me gusta de este eje articulador es que nos invita a reflexionar que somos diversos y que todos podemos ser parte de esta sociedad, teniendo diferencias de cultura, de lengua, de pues tradiciones, todo. Entonces es importante que nosotros pensemos desde la diversidad, hacer evidente la diversidad, pero también como maestros realizar estas estrategias de incluirlos, no solamente evidenciarlos y ponerlos sobre una tela. Exactamente, sino más bien etiquetas. Realizar ejercicios, realizar actividades que inviten a que todos formemos parte de. Entonces, en este sentido está también los conceptos que nos habla la nueva escuela mexicana, que más bien es el plan de estudios 2022, que ahora ya está formalizado, y que hay un concepto que me gustaría que tocaras, Sin, que es sobre la decolonización y la colonización, porque si leemos el plan de estudios, en la parte de inclusión lo menciona. Así es, y gracias por esta parte, porque tenemos una antesala, como decía Glo, y estábamos con el yo digo esto, y esto me parece perfectamente apetecible de comentarlo. Sí, te gusta mucho. Porque justo yo tuve una duda y dije, ¿qué es el concepto de decolonizar? Y en realidad lo que estaba platicando anteriormente Ale era que venimos con las mismas ideas, tenemos que saber lo mismo, aprender lo mismo, tener como las mismas temáticas, y eso como tal es un colonizarnos. Nos están diciendo, ¿sabes qué? Sigue esta ruta porque por aquí seguimos todos. Y aquí pasamos todos durante la educación básica por muchos años. Y ahora nos dicen, a ver, espérense tantito, la inclusión no es solo el identificar otras capacidades o capacidades diferentes, sino que en verdad lo apliquemos y quitemos esa colonización de ideas, de perspectivas, de desigualdades, de violencia, claro, etnia, cultura, discriminación. Empezar a quitarnos esa venda de entender que no es lo mismo por los contextos distintos, por la comunidad como núcleo integrador, y creo que eso es buenísimo, porque si nosotros sabemos y entendemos que pertenecemos a una comunidad, vamos a entender muchas de las cuestiones que estamos platicando y no nos vamos a permitir colonizar con las mismas ideas que tenemos todos. Yo no pienso igual que tú, no pienso igual que Glo, no pienso igual que Maggie, no pienso igual que nuestro equipo que está aquí detrás de nosotros. Lo que queremos es decolonizar. Déjenme ser, déjenme pensar. Sí podemos tener de dónde partir, pero permítanme aportar y decir cómo me siento, qué pienso, y no es solo que yo esté integrada en esta mesa diciendo lo que pienso, sino que me estén incluyendo, tomando en cuenta lo que yo pienso, y me estoy quitando la colonización de ideas y de todo lo que ya platicamos. Es bien difícil, yo creo que a partir de este punto, de primero como docente aceptar las formas de aprendizaje que tú tienes y las formas en las que tú transmites ese aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, creo que aún más difícil, y por eso la necesidad de que las y los maestros tengan concreto el concepto o los conceptos que manejamos a partir de la implementación del plan de estudios, es eso, porque necesitamos saber identificar cómo se me fue la idea, perdón, cómo aprenden nuestros alumnos, respetar, sobre todo eso, respetar esos
procesos de aprendizaje que tienen, respetar la edad que tienen, respetar los gustos, respetar las crianzas, porque muchas veces etiquetamos, como decías tú, y ay, este niño es así, seguro porque su mamá hace esto. No, o sea, realmente tenemos que ver cuál es ese núcleo que está haciendo que el niño se comporte de esa manera. Pero ¿cómo lo vas a hacer? A través de la interacción que tengas con ellos. El ser maestro no es nada más llegar al aula y aplicar, no, es adentrarte a ser sensible, ser parte de así, a mí sí me gustaría ahí, que ¿no? Todos en básica pues aplicaran esta cuestión que hacemos en preescolar, que es desde el amor. Desde el amor nosotras enseñamos, nosotras jugamos, nosotras cantamos, y nosotras nos hacemos empáticos. Enseñamos, nos hacemos y somos muy empáticos. un poquito más empáticos, porque en ese nivel que nosotros desempeñamos, los niños son sinceros y son transparentes, decíamos en el episodio anterior, ¿no? Pero en los otros niveles, como tú trates a los niños, va a impactar en su vida. Y no digo que la educación preescolar no impacte en la vida de los niños, pero probablemente sean recuerdos fugaces para ellos, pero para los más grandecitos ya no son recuerdos fugaces, son recuerdos sólidos que van a tener de cómo su maestro lo ayudó en cierta cuestión, cómo lo incluyó, cómo lo excluyó, o cómo le dijo, tú no sirves. Yo quiero en esta parte, perdón, ya nada más, se los prometo. Quiero que en esta parte argumentar que en esta parte de la colonización y decolonización es ejemplo. Nosotros cuando llegamos de cambios a las diferentes regiones y contextos, nosotros queremos llegar a enseñar, a imponer como nosotros hablamos, el lenguaje, la lengua que nosotros hablamos, las actividades. Platicábamos en la antesala las tradiciones, queremos celebrar Día de Muertos, etcétera, a como yo fui criada o criado. Pero eso es llegar a colonizar. Nosotros en la historia, que es real, permitimos que nos colonizaran en diferentes... Adoctrinaran en diferentes cuestiones. ¿Por qué nosotros llegar al contexto? Eje articulador. Sí, obviamente, vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces era como el último, el argumento. Nos fijemos que estamos cayendo en esa colonización al momento de llegar a contextos distintos a los de nosotros. Sí, miren, y de ahí la importancia de este enfoque que tiene la nueva escuela mexicana del humanismo, ¿no? De llevarnos a ser más reflexivos, porque justo lo que decías, anteriormente así nos teníamos, ¿por qué? Porque eran otras teorías las que teníamos enfocadas a lograr eso, ¿no? A que realmente los alumnos aprendieran así e hicieran esto, ¿no? Y de ahí también una anécdota que nos contaron y que ustedes ahorita la voy a compartir, sabrán de quién se trata, de aquella maestra que, y yo creo que también a lo mejor alguna vez lo hicimos, ¿no? De llegar y vamos a dibujar el arbolito de mango, ¿no? Y qué decía, los niños empezaron a dibujar, pero de acuerdo a la región donde estaban, ¿no? O sea, tu maestra tenías en mente, no sé, el arbolito verde con sus frutas de manzanas, de mangos, o sea, tu maestra eso, porque tú estabas solicitando, bueno, en este caso en la anécdota era un árbol de mango, ¿no? Entonces, pues tu expectativa es esa, o sea, verde, con los mangos amarillos, porque a lo mejor tú te lo imaginaste así, pero tu maestra te lo imaginaste así, esa era tu expectativa, que pues a lo mejor tus alumnos lo hicieran así, ¿no? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en esta situación, no? Cuando en el contexto se presentó otra cuestión en un árbol de mango, ¿por qué? Porque se quemó. Y el niño lo pintó negro. Lo pintó negro. Y oye, cuando tú ves y dices, o sea, ¿pero por qué negro? Si ya te pedí que dibujaras un árbol de mango. Y no es que sí es un árbol de mango. Pero el árbol de mango se quemó. Sí, claro. Entonces, oye, o sea, entonces hasta ti docente te lleva a ser reflexiva y a entender y comprender realmente el significado del trabajo que el alumno está haciendo, ¿no? De ahí por eso les decía, esta importancia del enfoque humanista que tiene, ¿no? De llevarnos a repensar lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, con esto quería compartirles esa anécdota porque yo considero que es lo que nos ayudaría a nosotros en al implementar estos ejes articuladores, a conocer bien este contexto donde nos encontramos, a la realidad de nuestros alumnos y de nosotros, de integrarnos en estas
comunidades, en los centros escolares donde nos encontramos, ¿no? Conocer más a fondo qué es lo que tiene, qué es lo que proviene, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus culturas, qué yo sé como deseo. Sus formas de pensar. Sí, su forma de aprender. Y entonces yo como docente, ¿cómo les voy a compartir, no, lo que yo también sé, no, a través de lo que ellos me comparten también? Entonces es muy importante conocer bastante estos ejes articulados, la importancia que tiene para complementarse en este trabajo que nosotros vamos a hacer día con día. Entonces me es un gusto que nos hayas compartido esta cuestión, porque como decían, ¿no? Viene muy marcado en el plan de estudios esta parte que debemos de conocer el significado de colonizar y fue lo duda, que sí yo fue creo duda para que todos. y que lo que yo creo que realmente pues así fuimos formados, pero que hoy estando también ya del otro lado como docentes, yo creo que ya nos cambia ese chip a nosotros, ¿no? La apertura nos da otro panorama diferente, decir, no, pues sí, y a identificar esta cuestión, si es que a mí así me enseñaron. Pero ¿qué de la importancia, poder ¿no? reconstruir esta figura que tiene el maestro de, sí, en algún momento éramos figura de autoridad y lo seguimos siendo, sí, claro, pero no de autoridad como lo pensaba antes. De poder, ¿no? Ajá, exactamente. Vertical, no autoridad vertical. No, ahora somos parte de lo mismo y vamos hacia lo mismo, el mismo objetivo. Aunque el papel del maestro se ha venido degenerando, degradando con el tiempo. Antes era una autoridad no de imposición, sino más bien de ayuda a la comunidad. El maestro ayudaba al campesino, ayudaba a todos los que estaban ahí, daba quizás horas más de su tiempo. Obviamente que el tiempo, la sociedad en la que vivimos se ha cambiado, pero también el trabajo del maestro se ha ido viendo en un papel totalmente diferente. Ahora, claro, ¿qué es de construir? Es poder resignificar, darle otro significado, un significado realmente importante de la figura del maestro. Esta parte de la inclusión no solamente refiere a los alumnos, sino también a todos los maestros, refiere a la sociedad, es decir, que queremos incluir a la escuela, pero la escuela es parte de la sociedad, no estamos fuera de la sociedad. Nuestra función como docentes es hacer que los niños reflexionen, que nadie se quede fuera. Si alguien se queda fuera, quiere decir que la inclusión no está dándose en la escuela y fuera de ella. Entonces, esta constante reflexión que debemos estar haciendo tanto nosotros como docentes, como también con los niños, hará que poco a poco vayamos creciendo con relación a este eje articulador que articulará con todos los aprendizajes, con todos los procesos de aprendizaje que tienen los niños. Y allí pues viene de la mano la empatía, el amor, la solidaridad, todos los valores que podemos nosotros enseñarles, que no se enseña de palabras, sino se enseña de ejemplo. Con acciones. Creo que en esta parte yo quiero agregar, y he agregado mucho. Sí, ya. Agregar que la inclusión, y no es exclusivamente la inclusión, sino los ejes articuladores, buscan el que los alumnos, niñas, niños, adolescentes den posibles soluciones a las problemáticas a las cuales se enfrenten ellos día con día. Y una de las problemáticas puede ser la cuestión de la inclusión. Claro. ¿No? Es lo que puedo agregar únicamente para este eje articular. Sí, gracias compañeritas. Pues el día de hoy compartimos algo muy importante, yo creo que para todos los maestros que están afuera, que nos escuchan, sobre este eje articulador que es la inclusión, que como les decía desde un inicio, es un concepto bastante amplio, profundo, y que hoy en día está súper inmerso en cada uno de los centros escolares, y que es de suma importancia también nosotros darnos a la tarea de buscar las mejores estrategias de cómo nosotros lograr esta inclusión, ¿no? Porque como decíamos, a veces con una palabrita, con un gesto, con un mal uso de a lo mejor de esto, podemos ya estar excluyendo nosotros como docentes, ¿no? Ahora imagínense, nosotros necesitamos lograr que ellos comprendan esta parte central de la inclusión. Desde el contexto donde están. Entonces, es muy importante este concepto de la inclusión, este eje articulador. Pues les agradezco su participación. Gracias. Todos esperamos también que nos sigan, Maggie, que nos compartan todas sus dudas y que pues ahora sí que podamos nosotros esclarecer pues todo lo que ustedes nos compartan, ¿no? Y pues
darles esta oportunidad también a mis compañeritas y felicitarles. Compañeritas, colegas y amigas, porque claro, es lo que son, ¿no? Felicitarles por el gran trabajo que realizan día con día, Mike, en este equipo que nos encontramos hoy, de Crayolitas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Adiós. Adiós. Faltó allá. Bye.